Buenas noches. Un intento de robo de un millonario cargamento de oro y platino en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín terminó en tiroteo. La policía se enfrentó con dos encapuchados que intentaron llevarse la carga avaluada en más de 4.000 millones de pesos. Uno de los asaltantes resultó gravemente herido y el otro huyó del lugar. Juan Pablo López, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Jorge Alfredo, buenas noches. Los saludos desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Aquí hacia la 1 de la tarde aterrizó un avión proveniente del municipio de Condoto, de una pista del municipio de Condoto en el departamento del Chocó, con una carga de oro que está valuada en cerca de 4.000 millones de pesos. Dos asaltantes encapuchados que venían a bordo del avión intentaron robarse la carga. Hubo un enfrentamiento con la policía y producto de eso quedó una persona gravemente herida que presenta muerte cerebral a esta hora según las autoridades. La historia en el siguiente informe. Según la versión de las autoridades, dos hombres encapuchados que iban a bordo de la aeronave HK-4364 de la empresa Aerolíneas de Antioquia obligaron al avión a detenerse en un área no autorizada, abrieron las puertas y pretendían huir con una valiosa cantidad de oro y platino. Dentro de estos pasajeros venían los dos delincuentes que armados con pistolas, una Jericó y una Pietro Beretta para ser más exactos, intimidan a la tripulación una vez la aeronave está en tierra. La policía detectó a dos personas más que estaban a las afueras del aeropuerto esperando por el botín. En complicidad con otros que estaban fuera del aeropuerto, llevarse este material, tirarlo por encima de las mallas y este vehículo, que corresponde a una camioneta Ford Explorer blanca. Uno de los señalados asaltantes sufrió graves heridas de arma de fuego y a esta hora presenta muerte cerebral. Queda con un par de impactos en la cabeza y otro en el hombro. Esto es parte de la reacción policial luego de que los delincuentes obviamente atacaran a los uniformados. Según la policía, el material provenía de una pista en el municipio de Condoto y pertenecía a mineros del departamento del Chocó. Hay graves cuestionamientos en cuanto a la seguridad de la pista en Condoto, en el municipio del Condoto. Esto no es un aeropuerto, es una pista que es vigilada por dos policías y que además tiene otra parte donde es vigilada por vigilancia privada. Las autoridades están investigando cuál fue la reacción de las autoridades, por qué permitieron una carga de valores tan importante transportarse en un avión comercial y además por qué iban dos hombres armados a bordo del avión. Esto es motivo de investigación a esta hora por parte de las autoridades. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. A 15 podría elevarse el número de capturados por el crimen del agente de la DEA James Watson, ocurrido hace 12 días en Bogotá. El pasado fin de semana, la policía capturó a dos hombres más y recapturó a otros sindicados de participar en los hechos. Vamos rápidamente con nuestro periodista César Chaparro y le preguntamos a César, hasta el momento, ¿cuántos detenidos hay por este caso? Buenas noches, César. María Lucía, muy buenas noches. Hasta el momento las autoridades tienen en su poder a 7 personas involucradas con el crimen del agente de la DEA ocurrido en el norte de la capital del país. Como usted lo ha dicho, el pasado fin de semana fueron capturados 3 integrantes de esta organización, entre ellos Julio Steven Gracia Ramírez, también un hombre conocido como el alias de El Flaco, y recapturado Wilson Peralta. Recordemos que Wilson Peralta había sido inicialmente capturado por la policía, pero un juez le otorgó la libertad. Fue recapturado este fin de semana. 2 de estos capturados, dicen las autoridades, están sindicados de haber robado las tarjetas de la gente de la DEA y desocupado las cuentas bancarias. En un operativo sorpresa, agentes de la DIJÍN llegaron hasta una zona rural de Biotá, Cundinamarca, en donde se escondía Julio Steven Gracia Ramírez, el 7º capturado de la banda, sindicada de asesinar al agente de la DEA, James Terry Watson. Capturado por una orden de extradición. Horas antes, los uniformados habían capturado en Bogotá a alias El Flaco y recapturaron a Wilson Peralta, también sindicados de formar parte de la organización dedicada al paseo millonario. Estos 3 hombres, según los investigadores, jugaban papeles importantes dentro de la banda, que se movilizaba en por lo menos 3 taxis legales. A Julio Steven Gracia los indican de ser el conductor del vehículo que el agente de la DEA tomó en el Parque de la 93 y que lo llevó unas cuadras más adelante, donde apareció el segundo taxi, conducido por alias Bavario. De este carro se bajaron alias Payaso y alias Garcho. La investigación indica que estos 2 últimos subieron al taxi donde estaba el extranjero para robarlo. El agente opuso resistencia. Garcho lo atacó a golpes y alias Payaso, presuntamente, le propinó las puñaladas que le causaron la muerte a Watson.
alias el Flaco, es el que la policía señala de ser el conductor del tercer taxi que brindaba seguridad a la organización. Alias Mauricio y Wilson Nieto, conductores oficiales de los carros, además de subalquilar los taxis a la organización, también aseguran los investigadores de la policía y la fiscalía, fueron los que sacaron el dinero de los cajeros automáticos de la cuenta del agente de la DEA. Hasta el momento, los 7 detenidos dentro de la investigación tienen pedido de extradición a los Estados Unidos. Las autoridades no descartan que las capturas aumenten a 15, pues consideran que todos integran una de las bandas organizadas más temibles dedicadas al llamado paseo millonario en la capital del país. Y hoy se conoció que otro agente de la DEA también fue víctima del paseo millonario en Bogotá. El caso se presentó el año pasado y los asaltantes que conformaban la banda conocida como Los Canarios fueron capturados. A esta audiencia pública realizada en las últimas horas asistieron estos 3 hombres señalados de pertenecer a la denominada Banda de los Canarios, dedicada según las autoridades a realizar paseos millonarios. Aquí la fiscalía reveló que una de sus víctimas fue un agente de la DEA identificado como Miguel Ángel Carrera, quien fue asaltado el año pasado. Se dirigía al Hotel Marriott y en el transcurso pues fue víctima de hurto de todas sus pertenencias en esta modalidad de paseo millonario. La fiscalía aseguró que la red conformada por unos 20 hombres operaban desde hace 2 años y asaltaban de miércoles a sábado, especialmente en las horas de la noche en la zona rosa del norte de Bogotá. Esta es la modalidad de duende que utilizaban los delincuentes. Se escondían en la parte delantera para luego sorprender a sus víctimas cuando abordaban el vehículo. En el caso del agente de la DEA, la Embajada de Estados Unidos no se interesó en el proceso, pero el juez ordenó que el funcionario de la DEA y otras 5 víctimas, entre quienes están personas de una multinacional de alimentos y de una reconocida petrolera, tienen que estar presentes en la audiencia. Se requiere la presencia de la víctima, no ha vuelto a tener contacto con esta fiscalía y al teléfono que tenía pues tampoco me contesta, razón por la cual a través de la embajada se solicitará su comparecencia. En este asalto el agente de la DEA, Miguel Ángel Carrera, salió ileso y pocos meses después regresó a Estados Unidos. Desde los juzgados, Julián Ríos, Noticias Caracol. Precisamente el presidente Juan Manuel Santos y los taxistas acordaron el desarrollo de una política de seguridad para este gremio. El 18 de julio arranca una mesa de trabajo que, según el presidente, tendrá sus primeros resultados dentro de 3 meses. Hay mesas de trabajo sobre la seguridad social de los conductores, la formalización de los taxistas, algo que a mí como presidente me interesa sobremanera. ¿Cómo nos vamos a unir los empresarios, los sindicalistas, el gobierno y la alcaldía de Bogotá en contra de la delincuencia? ¿Cómo se van a instalar más cámaras en los sitios donde vienen muchos turistas? O sea, la cuestión es hacerle una encerrona a la inseguridad. 2 miembros de la policía y 1 del CTI fueron condenados hoy a 11 años de cárcel por interceptar las líneas telefónicas del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez. La decisión de primera instancia recayó en Aldo Francisco Pérez, agente del CTI, de la Fiscalía, y de los investigadores de la policía Ferney Rojas y Osvaldo Villarreal. Para el juez del caso, los 3 detenidos interceptaron ilegalmente los celulares del exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velázquez, para conocer sus movimientos y con el propósito de desprestigiarlo. 23 días completaron hoy las protestas en la zona del Catatumbo, norte de Santander. Sin embargo, gobierno y promotores de las manifestaciones dieron hoy un paso para el hallazgo de una solución a esta crisis. En directo vamos a Tibú con Angie Camacho. Angie, ¿de qué se trata? Buenas noches. María Lucía, buenas noches. Se trata de la designación por cada una de las partes de un moderador. De parte del gobierno colombiano, José Noé Ríos, viceministro de Trabajo, y Ubencel Duque, director del programa de paz del Magdalena Medio, por parte de los manifestantes. Ellos han dicho que en las próximas horas se espera que ellos acuerden los cronogramas, los tiempos, y las personas que se encuentran reunidas en Tibú, en la mesa de negociación, han dicho que reciben con satisfacción esta designación. Pero una jornada que en el día de hoy estuvo enmarcada por la movilización de cientos de ciudadanos de Tibú que exigieron que el paro se levante de inmediato. A continuación, el siguiente informe se lo presentamos. Al cumplirse 23 días de paro, centenares de habitantes afectados por las protestas marcharon por las calles de Tibú y aseguraron que la escasez de alimentos y la carencia de los pocos productos que aún se consiguen los tienen gravemente perjudicados. Nosotros necesitamos al presidente para que nos solucionen estos problemas. Ya la gente no tenemos nada que comer. Mientras tanto, los voceros de las manifestaciones en el Catatumbo habían anunciado que vendrían a Bogotá, pero no lo hicieron argumentando esta razón. Ya con todos esos ministros hemos hablado acá.
¿cierto? Hemos perdido el tiempo. Frente a esto, el gobierno aseguró que de manera concertada con los líderes de las manifestaciones se acordó nombrar a 2 representantes. Por parte del gobierno será José Noé Ríos, viceministro de Trabajo, y por parte de los manifestantes, Ubencel Duque, director del programa de paz del Magdalena Medio. Ellos 2 tendrán la misión de definir la metodología para las negociaciones. Fijen las condiciones, fijen las reglas de juego y podamos seguir ya y entrar, que es lo que quiere el gobierno, a la discusión de los temas de fondo. En esta región del país son 160.000 familias las afectadas por las manifestaciones. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Hoy precisamente en Ocaña, otro punto que fue centro de concentración y de manifestaciones la semana pasada, 17 vehículos fueron incinerados. Sus dueños, sus propietarios, argumentan que han perdido todo lo que han tenido, todo su patrimonio. Inmediatamente el escuadrón móvil de la policía tuvo que acudir para apagar las llamas y ya se investigan estos hechos. Información desde el municipio de Tibú, Angie Camacho, Noticias Caracol. El cantante Fernando Barceló Blanco, de 87 años, quien hace varios años formó parte de la orquesta del maestro Pacho Galán, fue asesinado. El artista fue hallado sin vida en su vivienda en Soledad Atlántico, con varias heridas en el cuello. Según las investigaciones, los ladrones lo habrían asesinado para robarle su pensión, que hacía pocos días había cobrado. La alcaldía de Soledad ofreció 10 millones de pesos a quien dé información que permita capturar a los responsables de este homicidio. El exceso de velocidad y adelantar en sitios prohibidos fueron las principales causas de una preocupante racha de accidentes durante el puente festivo que acaba de pasar. Según la policía, durante el puente de San Pedro se presentaron en todo el país 159 accidentes de tránsito que dejaron un saldo de 53 muertos y 213 heridos. Aún así, Malú, al comparar estas cifras con las registradas en la misma época del año pasado, la accidentalidad se redujo en un 55%. Cundinamarca, Antioquia, Meta y Valle del Cauca fueron los departamentos donde se registró el mayor número de accidentes viales. La celebración de los jugadores del equipo Uniautónoma que se coronaron campeones del torneo de la B en el fútbol profesional colombiano generó una polémica. El equipo le dedicó su triunfo a la controvertida exrectora de esa universidad, Silvia Guete, quien permanece detenida. Un gesto que ya recibió las primeras críticas. Los jugadores del Uniautónoma Fútbol Club no ocultaron su alegría tras obtener el título de la B y tampoco ocultaron en sus camisetas a quién se lo dedicaban. A la polémica ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete. Desde acá mandarle un fuerte abrazo, saludo a la iniciadora de todo este proyecto que ha sido la doctora Silvia. Y uno de los jugadores más cercanos a Guete es el capitán del equipo, Orlando Niebles, con quien apareció antes de ser detenida en varios eventos sociales, como se ve en estas fotos. Ella es la gestora de todo esto y un triunfo que merecido hay que dedicárselo. Guete es investigada por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en Barranquilla en el año 2003, y el abogado Abelardo de la Espriella, representante de las víctimas en ese proceso, criticó duramente lo ocurrido con el equipo de fútbol. No puede ser, es inadmisible, que un equipo de fútbol que está para promover el deporte le dedique el triunfo a una persona que está sindicada de homicidio. Silvia Guete se encuentra detenida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La justicia colombiana tomó una decisión histórica. Un exministro y un excongresista tendrán que devolverle a la nación más de 2.000 millones de pesos. La Corte Constitucional dejó sin efecto un fallo del Consejo de Estado que había ordenado el pago de una pensión y el pago de una millonaria indemnización en favor de los exfuncionarios. La realidad es que se trata del exministro de Agricultura y exparlamentario Gabriel Guillermo Rosas, quien recibía una pensión de 22 millones de pesos cada mes por haber ocupado una curul durante 184 días en el Congreso. Por decisión del Consejo de Estado, Rosas no solo fue pensionado, sino también recibió una indemnización por 1.000 millones de pesos. Pero una decisión de la Corte Constitucional le quitó los privilegios al exfuncionario. Ordenándole a Fompercon que reliquide esas pensiones y recobre, que es lo más importante, recobre los mayores valores pagados. El otro caso es el del excongresista Héctor Julio Becerra, quien gracias a un fallo similar recibió los mismos beneficios. Significó reconocimientos de 19 y 20 millones cuando nuestros reconocimientos eran muy inferiores. La Corte Constitucional también le quitó a él esos privilegios. Van a tener que entrar en un acuerdo, en un convenio de pagos para que nos retornen el dinero.
Esta decisión se une a otro fallo de la Corte Constitucional, que ordenó revisar 800 pensiones de excongresistas y exfuncionarios. Por cada pensión el Estado se ahorrará más de 10 millones de pesos. Estos son algunos casos. Luis Gutiérrez de Alarcón recibirá 14 millones menos de pensión. Lina Ramírez, 13 millones. Darío Saravia Gómez, 12 millones. Y esta es una buena noticia. Un adulto mayor en Popayán trabaja para brindar bienestar a los otros adultos mayores de su pueblo. A través de la Fundación Renacer trabajan actividades culturales y turísticas que los mantiene vigorosos y con la mente activa. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol y Bancolombia más cerca. En Rosas Cauca, puerta de entrada al macizo colombiano, el sabor de la vida lo ponen 140 adultos mayores del grupo Renacer. Allí, don Julio Valencia le ha puesto el alma a trabajar para revivir el espíritu de alegría de otras personas como él. La idea es de que estos abuelitos no estén marginados, de que no se enfermen por falta de ejercicios. Entonces hemos adoptado la idea de hacerlos hacer aeróbicos, de bailar danzas. Asegura que trabajan por unos años llenos de vida y no una vida llena de años. Hemos vuelto a renacer como los bebitos, ¿no? Que estuviéramos de un añito, porque pues es una alegría tener esas fuerzas para hacer ejercicios. Yo me siento joven. Las compañeras, compañeros, decimos todos, a ver niñas, a ver jóvenes, nosotros así nos tratamos. El trato y el respeto que se profesan ha hecho que la Fundación Renacer les permita verdaderamente vivir una edad dorada. La Fiscalía le imputará nuevos cargos a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, por presuntas irregularidades relacionadas con el carrusel de la contratación en Bogotá. Pardo deberá explicar la cesión del contrato de la calle 26 cuando el Grupo Nule, por sus graves problemas financieros, fue incapaz de responder. La Fiscalía también presentó escrito de acusación en contra del exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, por la asignación de un contrato de 67 mil millones de pesos para la compra de ambulancias. Hasta aquí el noticiero Malú, muchas gracias. Más información a las 11:30 de la noche. Ya viene Desafío África, el origen. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas noches.